Hola, hola, bienvenidos una vez más a este día miércoles, último día del mes de marzo de este año 2021, en esta edición número 90. Sí, señores, edición número 90 de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y les doy la bienvenida a todos. Gracias por acompañarme, por estar junto con nosotros en este proyecto sencillo, humilde, pero que tiene el deseo y el propósito de que sea una bendición para tu vida de la misma manera, de la misma forma que lo es para la mía. Desde ya te agradezco a todos los que están del otro lado compartiendo esta lectura todos los días durante este año 2021, año que vuelve a tornarse un poco difícil en este clima ideal para la lectura, junto a un cafecito, un tecito. Excepcional, el clima sumamente agradable para comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Lo vamos a hacer con nuestro devocional y arrancamos de esta manera. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo superar tus temores? La generación Y, personas nacidas entre el año 1981 y el 2000, también es conocida como la generación del miedo. Una de sus canciones más populares, El temor, Lily Allen canta: ya no sé lo que es correcto ni lo que es real, porque estoy dormida por el temor. La palabra temor conlleva dos sentidos en la Biblia, uno saludable y otro que no lo es. En el buen sentido del término suele utilizarse en el contexto del respeto por Dios y a veces también en el respeto por la gente, en especial a quienes están en autoridad. En el mal sentido, significa estar aterrorizados. Se supone que tememos a Dios en el buen sentido y no nos asustamos de nadie más. Mucha gente hoy en día vive de forma opuesta. No temen a Dios, pero sus vidas están llenas del tipo equivocado de temor. Y por supuesto surge la pregunta: ¿cómo puedes vencer tus temores? Acompáñame y lo descubrimos en Lee conmigo la Biblia. En el Salmo 39, del verso 1 al 13, leemos: sé sincero con respecto a tus temores. Todos experimentamos temor. Puedes tratar de suprimir y negar tus miedos o puedes ser sincero y abierto con respecto a ellos. David se presenta ante Dios con ciertas preguntas apremiantes. Ha intentado estar en silencio y callado, pero encontró que su angustia iba en aumento cuando no se comunicaba con Dios. He comprendido cuánto de la vida humana se gasta en la ansiedad y en el temor. El miedo suele ser sobre el dinero. Ilusorias son las riquezas que amontona el ser humano, pues no sabe quién se quedará con ellas. No obstante, la mayor parte de nuestros temores giran en torno al sufrimiento, la muerte y la brevedad de la vida. David está particularmente preocupado por el sufrimiento que ve a su alrededor y en su propia vida. No logra entender cómo Dios puede permitir algo así. Está tan indignado por las acciones de Dios que incluso ora del siguiente modo: deja ya de mirarme, dame un momento de respiro, en el verso 13. En medio de la desesperación, es saludable expresar tus preocupaciones y dolores ante Dios. Él entiende que el sufrimiento nos causará confusión y dolor. Pasó por lo peor de dichas experiencias por nosotros. Este salmo ofrece la respuesta completa a estos temores sobre el sufrimiento. No obstante, justo en el núcleo del salmo, mientras David pone sus temores, angustias y frustraciones ante Dios, vemos que encuentra la respuesta en su relación con Dios. David declara al Señor: mi esperanza he puesto en ti. Y al final su oración es un reconocimiento de que depende completamente de Dios para obtener respuestas. En el capítulo 8 de Lucas aprendemos y leemos sobre sigue confiando en Jesús. Puede que haya momentos en tu vida cuando el temor parece abrumador. En ocasiones viene como la tormenta inesperada que experimentaron los discípulos. En esta ocasión comienza con una extraordinaria combinación de intimidad y asombro. Jesús dice de sus seguidores que aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica tendrán una íntima relación con Él y serán
su madre y sus hermanos. La intimidad y el temor, en el buen sentido, no son opuestos, se complementan el uno con el otro. Esto es cierto con respecto a las mejores relaciones, sea el matrimonio, las amistades íntimas entre padre e hijos. La intimidad extraordinaria se combina con respeto saludable. Los discípulos experimentaron dos tipos diferentes de temor cuando estuvieron en el lago con Jesús. Al desatarse la tormenta, corrían gran peligro, y los discípulos tuvieron miedo. Despertaron a Jesús y gritaron: «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar». Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas, las tormentas, se apaciguó todo y quedó tranquilo. Preguntó a los discípulos: «¿Dónde está la fe de ustedes?». De nuevo vemos el contraste entre el temor no saludable y la fe. Jesús expresó: ¿qué pasó con su fe? La respuesta a su miedo es un simple, pero al mismo tiempo muy difícil de poner en práctica. He comprobado que se trata de una lección que he tenido que aprender una y otra vez. Por ello, en medio de tus temores, sigue confiando en Jesús. Sigue poniendo tu confianza en Él. En ocasiones Jesús calma la tormenta, como lo hizo aquí. Otras veces deja que la tormenta se desate y te calma a ti. La respuesta de los discípulos a Jesús es de temor saludable, absoluto asombro, maravilla y humildad en la presencia de Jesús. Se preguntan el uno al otro: ¿quién es este? La pregunta es contestada por un hombre poseído por demonios a quien Jesús sana. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Cuando aquellas personas que apacentaban cerdos vieron que el hombre recibió sanidad sentado a sus pies, los de Jesús, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Pidieron a Jesús que se fuera porque les había entrado mucho temor. Este, de nuevo, era un tipo incorrecto de miedo. Tenían temor porque habían perdido sus cerdos valiosos. ¿Qué vendría a continuación? No podían ver el inmenso valor de la vida de una persona. Rechazaban a Jesús por miedo, pero Él no tenía miedo de ellos ni de nadie. Jesús tenía un enfoque interesante con respecto al seguimiento. El hombre que había estado poseído por demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. No obstante, el enfoque de Jesús fue invitarlo a contarle a los demás de forma directa lo que había sucedido con él. Jesús dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Al encontrarse con Jesús, se había encontrado con Dios. Lucas combina las expresiones todo lo que Dios ha hecho por ti y lo mucho que Jesús había hecho por él en el verso 39. Jesús es Dios. Esta es la única razón por la que en la última instancia Jesús es la respuesta de todos a todos nuestros temores no saludables. No te abrumes por el temor, sino que vence tu temor con Jesús. En Números, capítulo 29, aprendemos sobre teme a Dios y a nada y a nadie más. Los episodios de este pasaje del Antiguo Testamento son profundamente impactantes para nuestros oídos modernos. Algunas partes del Antiguo Testamento parecen ser tan difíciles. Por ejemplo, el capítulo 31 de Números, en los versos 15 al 18. No hay respuestas fáciles para estas cuestiones. A veces todo lo que podemos hacer es aferrarnos a lo que conocemos sobre el amor y la bondad de Dios y confiar en que hay una respuesta, aunque no la entendamos en plenitud. Lo que podemos ver en estos episodios es que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía un temor de Dios muy saludable. No daban por sentado el acceso a su presencia. Sabían que su Dios de amor era un Dios de justicia que toma con seriedad el pecado y la rebelión. La clave para nosotros como cristianos es interpretar todo esto
a la luz de Jesús. Jesús es el único sacrificio perfecto. El número decreciente de novillos sacrificados cada día, en Números capítulo 29, de 13 a 7 y luego a 1, señala hacia el tiempo en donde ya no se precisaría ningún sacrificio adicional. Jesús es el único sacrificio perfecto. Abolió la necesidad de cualquier sacrificio suplementario. En Jesús no hay desigualdades. Es lo segundo que vemos y aprendemos. Estas regulaciones sobre los votos, en Números capítulo 30, parecen tratar de proteger a las mujeres y evitar la discriminación en su contra. Debemos recordar que las sociedades más antiguas eran patriarcales y los hombres eran considerados los líderes de la familia. Por ello, estas regulaciones estaban probablemente diseñadas para proteger a las mujeres en situaciones en donde se les impedía cumplir un voto que hubieran hecho. No obstante, debemos leer esto con la lente del Nuevo Testamento, y en particular a través de las palabras del apóstol Pablo, quien afirma que en Cristo no hay desigualdades. Gálatas capítulo 3, verso 28. Este pasaje en Números da respuesta a un contexto cultural, no establece un principio de cuestiones de género. Lo tercero que aprendemos es: Jesús dijo, ama a tus enemigos. Al leer sobre la venganza de los madianitas, se nos recuerda con cuánta seriedad Dios examina a quienes intentan apartar al pueblo del camino y evitar que sigan a Dios. Parece que los madianitas habían tratado de hacer eso de forma deliberada, pero primero por medio del sexo y luego a través de la oposición militar. Sin embargo, también debemos leer este acto de juicio con la lente de lo que dijo Jesús. Amen a sus enemigos. Mateo capítulo 5, versos 44. La clave para todo esto es la cruz. En la cruz vemos nuevamente lo serio que Dios toma el pecado y el amplio alcance de su juicio. Pero también vemos que su mayor deseo es bendecirnos y redimirnos a todos. Esto transforma nuestra respuesta ante los pasajes como estos. Pablo enseña: no tomen venganza. Romanos capítulo 12, verso 19. Hemos de llevar vidas de amor, como señala Juan. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Esta es la forma de vencer todos nuestros temores. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmos 39. Yo dije: seré cuidadoso con lo que haga, cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. Así que no dije nada, ni siquiera dije cosas buenas, pero me sentía aún peor. Estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Señor, dime qué pasará ahora, dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú, y solo tú eres mi esperanza. Tú me salvas de las rebeliones que he cometido. No permitas que se burlen de mí como un tonto. No pronunciaré ni una sola palabra, no diré nada. Tú harás lo que deba hacerse. Deja de castigarme, me destruirás si no te detienes. Tú castigas a la gente por su maldad, consumiendo como polilla sus tesoros, para enseñarles la forma en que debe vivir. Las cosas que la gente busca y atesora desaparecen fácilmente. Nuestra vida es como una nube de humo. Señor, escucha mi oración, escucha mis lamentos, no ignores mis lágrimas. Solo soy un viajero que pasa por esta vida contigo. Como todos mis antepasados, soy solo un habitante temporal de este mundo. Déjame solo y déjame ser feliz.
antes de morir. Libro de Lucas, capítulo 8, versos 19 al 39. La mamá y los hermanos de Jesús querían verlo y no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Entonces alguien le avisó: tu mamá y tus hermanos están esperando afuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: mi mamá y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día Jesús subió a una barca con sus seguidores y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que partieron, y mientras iban en la barca, Jesús se quedó dormido. Se desató una tormenta de viento sobre el lago, y la barca estaba en peligro de hundirse. Entonces despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, vamos a ahogarnos. Jesús se levantó y regañó al viento y a las olas. Entonces cesaron y todo quedó en gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿dónde está su fe? Pero ellos estaban asombrados y asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Entonces navegaron al otro lado del lago, a la región donde vivían los gerasenos, frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por un demonio. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó ante él gritando muy fuerte: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel, encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: Legión. Dijo esto porque los demonios habían entrado en él, y ellos le rogaron a Jesús que no les diera orden de irse a la oscuridad eterna. Había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar a los cerdos, y él los dejó. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron a los cerdos. Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar a los cerdos vieron lo que había pasado y salieron huyendo a contarlo en el pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. La gente tuvo miedo. Los que vieron lo ocurrido les contaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios. Entonces todos los de la región de Gerasa le pidieron a Jesús que se fuera porque estaban llenos de temor. Así que Jesús subió a la barca para regresar a Galilea. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De esa forma, el hombre se fue y le contó todo a todo el pueblo, lo mucho que Jesús había hecho por él. Libro de Números, capítulo 29, versos 12 al 40. El día 15 del séptimo mes tendrá una asamblea santa y no se trabajará. Celebrarán el festival en honor al Señor por 7 días. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. 13 terneros, 2 carneros, 14 corderos de 1 año de edad, que no tengan defecto alguno. La ofrenda de cereal que se ofrecerá con ellos será de harina de la mejor calidad mezclada con aceite, y se dará así 6 kilos por cada ternero, 4 kilos por cada uno de los 2 carneros y 2 kilos por cada uno de los corderos. También hay que ofrecer un chivo como sacrificio por el pecado, además
del sacrificio regular que debe quemarse completamente y sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El segundo día ofrecerán 12 terneros, 2 carneros, 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y vino. En el tercer día ofrezcan 11 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten las cantidades requeridas, las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el cuarto día ofrecerán 10 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el quinto día ofrezcan 9 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En el sexto día ofrecerán 8 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto alguno. También presenten las cantidades requeridas de ofrenda de cereal y las ofrendas de vino que van con terneros, con los carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular, que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El séptimo día ofrecerán 7 terneros, 2 carneros y 14 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal, las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. El octavo día tendrán una reunión muy importante y no se trabajará. Ofrecerán como sacrificio que debe quemarse completamente una ofrenda de comida de olor agradable al Señor, un ternero, un carnero, 7 corderos de un año que no tengan defecto alguno. También presenten en las cantidades requeridas las ofrendas de cereal y las ofrendas de vino que van con los terneros, carneros y corderos. También presenten un chivo como sacrificio por el pecado, además del sacrificio regular que debe quemarse completamente con sus correspondientes ofrendas de cereal y de vino. En sus fiestas presentarán estas ofrendas al Señor, además de sus ofrendas en cumplimiento de una promesa, ofrendas voluntarias, sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, ofrendas de vino y ofrendas para festejar. Moisés les comunicó todo esto a los israelitas, tal como el Señor le había ordenado. Libro de Números, capítulo 30. Moisés les dijo a los jefes de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no deberá romper su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Puede darse el caso de que una joven que todavía viva en casa de sus padres haga una promesa al Señor o se comprometa a algo. Si el papá se entera de su promesa y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir su promesa. Pero si el papá se entera y ese mismo día se opone a la promesa o a lo que ella se comprometió, entonces queda anulada toda promesa que ella haya hecho. El Señor la perdonará porque hubo oposición del papá. En caso de que ella haga una promesa, que se comprometa a algo precipitadamente y luego se case, y el esposo se entera y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir sus promesas. Sin embargo, si el esposo se entera y ese mismo día se opone a la promesa o a lo que ella se haya comprometido, entonces
Él anula las promesas y el Señor la perdonará. Todas las promesas que haga una viuda o una mujer divorciada tendrá que cumplirlas. Puede también darse el caso de una mujer casada haga una promesa o se comprometa a algo. Si su marido se entera y no le dice nada, ni se opone a ello, entonces tendrá que cumplir todas sus promesas. Sin embargo, si el marido las anula el día que él se entera de ellas, entonces no estará obligada a cumplir esa promesa ni lo que se comprometió, porque el marido anuló todo eso y el Señor la perdonará. El marido puede permitir que ella mantenga todas sus promesas o las puede anular. Si el marido no le dice nada al día siguiente de que él se haya enterado de la promesa, entonces, con su silencio, el marido confirma la validez de todas las promesas y compromisos que ella haya hecho. Ahora bien, si el marido anula las promesas de ella después del día que él se enteró, entonces él se hace responsable del incumplimiento de ella. Esas son las órdenes que le dio el Señor a Moisés en lo referente a las relaciones de un hombre con su esposa y de un padre con su hija que aún vive en su casa. Números 31, capítulo 1 al 24. El Señor le dijo a Moisés: antes de que muera y te reúnas con tus antepasados, quiero que tomes venganza por parte de los israelitas contra los madianitas. Entonces Moisés le dijo al pueblo: prepárense algunos de ustedes para la guerra contra Madián, porque vamos a hacer caer sobre ellos la venganza del Señor. Que cada tribu de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Entonces, de las divisiones militares de cada tribu eligieron a 1000 hombres, en total 12.000 hombres armados para el combate. Moisés les envió a la batalla, y con ellos fue Finés, hijo del sacerdote Eleazar, llevando los objetos sagrados y las trompetas para dar las órdenes de ataque. Atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones madianitas. Mataron además a los 5 reyes madianitas, Eví, Requén, Sur, Hur y Reba, y también a Balán, hijo de Beor. Los israelitas hicieron prisioneras a las mujeres de Madián y a sus hijos, y se llevaron todos sus animales, ganados y riqueza. También les incendiaron todas sus ciudades y campamentos. Luego reunieron todo el botín, incluyendo personas y animales, y se los llevaron a Moisés, a Eleazar el sacerdote y a la comunidad israelita al campamento en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y los jefes de la comunidad fueron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército, los comandantes de los 1000 hombres y los comandantes de 100 hombres que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿por qué dejaron vivas a todas las mujeres? Ellas fueron precisamente las que siguieron el consejo de Balán, que hizo que los israelitas pecaran contra el Señor en Peor. Y por eso cayó una terrible plaga sobre la comunidad del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero dejen vivir a todas las muchachas vírgenes y tómenlas para ustedes. Todo el que haya matado a alguien o haya tocado un cadáver, quédese fuera del campamento por 7 días. Ustedes y los prisioneros deben purificarse al 3er y 7º día. Deben purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, pelo de la cabra y madera. Luego, el sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esta es la ley que el Señor le dio a Moisés. Los objetos de oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista al fuego deben ponerlo al fuego para purificarlo, y luego deben lavarlos con el agua de la purificación. En cuanto a lo que no resista el fuego, debe purificarse con agua de purificación. Al 7º día deben lavar su ropa y quedarán puros. Después de esto podrán entrar al campamento. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy, miércoles, último día del mes de marzo, y les invito a compartir esta palabra de oración. Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto.
Señor, dame un temor saludable, asombro, maravilla y humildad en la presencia de Jesús y una fe en Él que me libre de todos mis temores no saludables. Señor, gracias, porque ya no hay temor en el amor, sino que el perfecto amor echa fuera todo miedo. Ayúdame a amarte y a no tener miedo de nada ni de nadie. Amén. Y nuevamente llegamos al final de esta edición número 90 de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y estoy profundamente agradecida con todos ustedes por acompañarme un día más a transitar este 2021 junto a la Biblia, la palabra de Dios. Si Dios quiere, nos encontraremos el día de mañana y comenzamos una semana muy especial, una conmemoración, una celebración muy especial en Argentina y en todo el mundo, que es la Semana de Pascua. Así que les deseamos muchas bendiciones y por supuesto nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia.